pronto y bienvenidos a un nuevo episodio de Fax Público. Welcome. El día de hoy quiero hablar de algo que se me hace muy interesante y creo que hay cierto mito alrededor de eso, y en especial dentro de, ¿cómo decirlo?, de la industria creativa o dentro de, sí, del mundo creativo, del mundo artístico, y que no necesariamente tiene que ver con el arte, o por lo menos a mi parecer. Y eso es la búsqueda de ideas. Entonces, comencemos. Fax Público, un podcast de Chess Metro. Me parece que hay cierto mito sobre las ideas, porque se tiene esta visión como, ¿cómo decirlo? Como una ilusión, esta visión idealizada de las ideas, aunque suene redundante. ¿Por qué? Porque solemos creer, y no lo digo como por culpar, pero por ejemplo, desde siempre tenemos esta visión o este concepto de que las ideas son esto que, ¡pum!, se te prendió el foco y ¡wow! Una idea nueva, mágica, completa. Pero no es tan sencillo tener ideas, o por lo menos es algo en lo que yo he batallado dentro de mi carrera artística y dentro de los muchos proyectos, y creo que se relaciona hasta cierto punto. Creo que este episodio va a ser como un follow-up del episodio anterior, que era lo del no saber qué decir. ¿Por qué? Porque las ideas son un proceso, a mi parecer. Son un proceso que uno va trabajando. Y sí, creo que hay tres factores principales dentro de este mundo de las ideas, que es lo que me gustaría abordar, que es el factor de la creatividad, el de la inspiración y el de la originalidad. Aunque este último es más que nada como un mito, el mito de la originalidad. Entonces, creo que eso es lo importante, definir qué están esos tres conceptos, porque sin estos tres conceptos que son tan interdependientes, no se va a poder verdaderamente tener ideas, porque creo yo que el generar ideas hay que quitarle un poco esa magia, hay que quitarle un poco esa idealización de que tener ideas es algo mágico, porque a ver, las ideas no se pueden comprar, tristemente, no es algo que yo pueda pedir por Amazon, no que yo pueda cocinarme una idea, pero creo yo que uno puede ir trabajando el proceso para que generar ideas sea un proceso tuyo, no sea ya una misión imposible o sea el equivalente a subir el Everest, ¿no? Quiero una idea y a ver cómo le hago para que se me ocurran, porque muchas veces existe este círculo vicioso en el que creemos y queremos tener ideas y creemos que simplemente por quererlas ya se me va a ocurrir. Y no, y como digo, no entra únicamente en el ámbito artístico, porque las ideas van para muchas cosas, desde ideas de qué cuadro crear, qué canción tocar, qué decir, qué receta hacer, y va muy ligado al bloqueo creativo, porque muchas veces, y esto nos lleva a la inspiración, pero vamos una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque muchas veces este bloqueo nos hace creer que no estamos inspirados. Pero la inspiración es todavía más difícil de encontrar que las ideas. Pero a ver, una cosa a la vez. Comencemos con el mito de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Siento que este episodio va a ser como una especie del programa ese que antes pasaban en History Channel, que era como el de cazadores de mitos y que ponían a prueba los mitos. Entonces vamos a hacer eso. Es el equivalente un poco más humilde y más austero en este episodio. Pero bueno, el mito de la creatividad. Se tiene esta idea, y lo he visto en mucha gente, que dice: es que yo no soy una persona creativa. Pero ¿qué es como tal la creatividad? Si lo buscamos en un diccionario, nos va a decir que la creatividad es la capacidad de tener nuevas ideas o conceptos, de generar nuevas ideas o conceptos. Y yo no quiero caer en esta discusión filosófica de qué es un concepto, qué es la mente, qué son las ideas. No, tampoco. Tampoco es el fin de este podcast. Pero ven, conocemos o tenemos esta noción de que la gente creativa es la gente que siempre tiene ideas, es la gente que se viste muy originalmente, es la gente que sí, que siempre tiene una idea, que siempre tiene una solución, esa es la gente creativa. Y creo que un problema es que si nos bloqueamos, aunque ya hablaremos un episodio de las limitaciones, si nos bloqueamos a creer que no somos gente creativa, no tenemos la capacidad de tener ideas. Y no funciona así. O por lo menos en mi experiencia. Porque muchas veces pasa que quiero tener ideas nuevas o quiero crear un concepto nuevo para mis trabajos, para mis collages o lo que sea, y no lo encuentro. Y luego ves gente que saca y saca y saca nuevas ideas y te quedas como que, ay, ¿cómo le hacen? ¿No? Es como que, ah. Pero al final de cuentas la creatividad es algo que se desarrolla, así como la capacidad de hablar otros idiomas o la capacidad de bailar o de cocinar. Es una habilidad la creatividad, no es una cosa innata, no es
algo con lo que nacemos y hay gente creativa, gente no creativa, no, en general. Y creo que precisamente nuestro entorno influye mucho en cómo desarrollamos nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces, no lo digo por generalizar, pero lo digo de mi experiencia, muchas veces me ha tocado que la gente que dice que no es creativa es gente que trabaja en ámbitos que no necesariamente son muy creativos. Por ejemplo, en ámbitos de contaduría, en ámbitos de administración. Aunque incluso yo creo que para ser un administrador tienes que ser muy creativo. Pero en ámbitos de administración, en ámbitos médicos o cosas así. Y esta gente que como está en un entorno que no requiere, por así decirlo, mucho de la creatividad. ¿Por qué? Porque pues son procesos que ya están establecidos, las matemáticas ya están establecidas, los procesos médicos ya están establecidos, no hay esta necesidad verdadera de crear algo nuevo. Por eso es que yo creo que esta gente, como no tiene un contacto tan directo o no es un ámbito tan exigente en el sentido de crea, 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 pues se hacen esta idea de que no son personas creativas. Pero a ver, que para hacer un outfit uno tiene que ser creativo, tan fácil como eso. Para crear una nueva receta uno tiene que ser creativo, porque tienes que buscar qué es el diferenciador que tú le puedes dar. Entonces, esa es la creatividad. Y por eso yo creo que es tan importante cuando muchos pedagogos dicen, y maestros y psicólogos dicen que a los niños hay que ayudarles a generar su imaginación. ¿Por qué? Porque yo creo, y a mi parecer, la imaginación es el motor de la creatividad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si vemos todo lo que existe, todo es vino de la mente de alguien, todo es producto de la mente de alguien. A alguien se le ocurrió crear este micrófono. A alguien se le ocurrió que existiera un avión con 2 pisos, que es el A380 de Airbus, el avión más grande del mundo. Pero a alguien se le tuvo que ocurrir. Y luego a alguien se le tuvo que ocurrir cómo solucionar el problema para que un avión de 2 pisos vuele, un avión flote, por así decirlo, flote en el aire. No sé cuál es la palabra exacta que usan en la aeronáutica, pero sí, o sea, que se levante, que levite. Pero es eso, a alguien se le ocurrió que un crucero de... O sea, a mí me sorprende mucho los cruceros cómo flotan en el agua y son súper pesados. Y a alguien se le tuvo que ocurrir vamos a hacer un crucero, así como en Las Vegas a alguien se le ocurrió que haya un hotel con temática egipcia y que sea una pirámide, me encanta, el Luxor. Pero me explico, a alguien se le ocurrió. Y esa es gente creativa. Y no siempre la gente creativa cae en este estereotipo de que se visten alocadamente o que son gente extrovertida o eso. No, porque la creatividad es una habilidad que se desarrolla. Así como no porque alguien sea políglota se va a vestir estrafalariamente, pues no. La creatividad es una habilidad que se desarrolla, no es una capacidad, no es algo así loco dentro de nosotros. Pero vamos al siguiente tema que se relaciona porque de la creatividad nace el mito de la originalidad. Nace el mito de que para que una idea sea buena tiene que ser original, tiene que ser nunca antes vista. Y no es cierto porque la originalidad es un mito. Pero antes de llegar a eso, tenemos que pasar por el trayecto, el dark forest de la creatividad, del bosque oscuro, que es la inspiración. La inspiración creo que es todavía más extraño de encontrar que la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad es la capacidad de desarrollar una idea. Pero para tener esa idea, uno tiene que sentirse inspirado. Y es este mito, y como lo dije en un episodio, creo que el anterior, cuando yo estuve en Twitter estaba este tweet que decía que la verdadera gente creativa es la que crea aun cuando no se siente inspirada. Y a ver, ahí hay un gran problema para mí. ¿Por qué? Porque yo creo que tampoco se trata de hacer por hacer. Tampoco se trata de crear ideas por crearlas. Porque creo que no funciona así, porque justo nos va a llevar a la originalidad. Creo que la inspiración y la originalidad están verdaderamente conectadas. ¿Por qué? Porque uno necesita inspiración para crear ideas, ¿right? Es lo que siempre se dice, como que cuando estás inspirado, cuando te iluminan las musas, creas grandes cosas, creas obras maestras. Pero no funciona así muchas veces. Porque, no sé, creo que es algo muy diferente para cada persona, la inspiración y el proceso creativo en general. Pero cuando uno está bloqueado, cuando uno se siente que no tiene inspiración, uno busca y se concentra y es que ocupo inspirarme. Y no funciona así, o por lo menos en mi caso. Siento que buscar la inspiración es algo, ¿cómo se dice? Inútil. Porque la inspiración te encuentra a ti. La inspiración te encuentra como esa visión mágica que te viene cuando estás haciendo cosas que nada que ver. Por ejemplo, la vez pasada estaba haciendo ejercicio y se me ocurrió una idea que dije, la idea millonaria. Y así pasa muchas veces, que a veces cuando nos estamos bañando o cuando estamos a punto de dormir y nos vienen estas ideas y esta inspiración que te llega de la nada. Y por eso yo digo que buscar la inspiración no sirve, porque es intentar
Es como intentar, como los perros cuando persiguen su cola o cuando intentas cazar tu sombra. Es como, no, tienes que dejar que llegue a ti, porque te vas a bloquear, porque esta energía que tú pones en querer salir del bloqueo creativo, en querer salir de la inspiración, no salir, perdón, en querer encontrar la inspiración, es lo que te va a alejar de ella. Es como algo que tú persigues y se aleja, pero si tú te quedas quieto se acerca. Así funciona yo creo la inspiración. Y hay que quitarle esta, iba a decir beautification, esta, no sé, idealización, otra vez esa palabra, de que la inspiración es algo mágico y que es algo, no, bueno, o sí es algo mágico, pero es algo que hay que quitarle mucha presión, porque siento yo que buscar inspiración cuando no estás inspirado es como querer comer cuando no tienes hambre, es como no funciona porque nada se te antoja y ves toda la comida y hasta te da asco de tanta comida y es como, ugh. Y así pasa, creo yo, porque esto nos lleva a que muchas veces cuando uno está inspirado, digo, cuando uno busca estar inspirado, se mete a Pinterest o buscas ideas. Y a mí eso para mí es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque van a salir varias cosas de esto. Si bien te inspira, o por ejemplo en mi caso, quiero hacer un collage nuevo. ¿Y qué pasa? Busco ideas, pero por ejemplo en mi proceso como para hacer un collage, tengo esta idea de lo que quiero hacer, pero aunque eso ya es como trampa, porque para eso ya tengo la idea, ¿verdad? Pero si quiero hacer algo nuevo, busco como que en Pinterest algún concepto que me gustaría desarrollar, por ejemplo, lo egipcio. Busco como que collage egipcios y cosas así. Y voy a encontrar mil cosas. Y digo que es un arma de doble filo, porque si bien puedes encontrar como que un mundo de inspiración y de ideas, al mismo tiempo te va a bloquear. ¿Por qué? Porque vas a pensar como, ya está todo esto hecho. Y creo que ese es el riesgo de querer buscar inspiración y de forzarla. ¿Por qué? Porque te vas a desmotivar. Porque es como un meme que yo vi que hace mucho tiempo, no me acuerdo la imagen, pero me acuerdo que decía que era cuando estás pensando el tema para tu tesis y te das cuenta que un científico de Inglaterra en los 80 ya te robó el tema. Y es como chistoso porque es cierto. Y a ver, somos 8.000 millones de personas en este planeta. Es obvio, es natural que muchas ideas se van a repetir. ¿Por qué? Porque creo que no es por generalizar, pero siento que a todos nos van a pasar las mismas cosas en la vida, muchas veces. No digo que todo, pero muchos sucesos a todos nos pasan por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Se te caen los dientes, te tropiezas, te caes, aprendes a caminar, pierdes a una persona, pierdes a una mascota, a todos nos pasan las mismas cosas. Es natural, es la vida. Pero ¿qué pasa? Que las perspectivas y tu visión personal de ese suceso es lo que va a hacer la diferencia de la inspiración. Porque, por ejemplo, yo me puedo caer, todos nos podemos tropezar. ¿Y qué pasa? Va a haber gente a la que ese tropiezo, este día en específico, va a ser el acabose, va a ser qué espantoso día, quisiera no estar en este día el día de hoy. Y va a haber gente que se va a tropezar y se va a morir de la risa y va a decir, ja, siempre me pasa por estar distraído. Y esa es un mundo de diferencia. Y eso es precisamente lo que yo creo que nos debe motivar ante esta gran ola desmotivante que es el ver que hay tantas cosas que ya existen. Que es el encontrar qué le puedes tú aportar. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Twitter, un día publiqué este tweet que era write, and when there's nothing to write about that. Que es escribe, escribe, escribe. Y cuando no hay nada sobre lo que escribir, escribe sobre eso. Porque creo que es eso. Es precisamente. Ya se escribió de todo. Y como ya se escribió de todo, no hay nada de qué escribir. No hay nada de qué crear. No hay nada que tomarle foto. No hay nada que decir. Pero tú puedes hablar de eso. Y es precisamente. Decido escribir sobre una cubeta de agua. Porque ya se escribió de todo. Pero nadie ha escrito una cubeta de agua. Entonces voy a hacerle un poema a una cubeta de agua. Y de hecho, ese fue un ejercicio que un día un profesor puso en una universidad, pero creo que era de dibujo o era de un poema, no me acuerdo, pero una clase de creatividad y todo el semestre los puso todos los días que había clase a hacer algo sobre una tina de agua. Y cuando fue la última clase el profesor les dijo, valoren esto porque es la última vez en su vida que van a hacerle una oda a una tina de agua. Y creo que es algo muy valioso porque creo yo que para encontrar la inspiración se requiere mucha contemplación. Es por ejemplo Nico, la modelo alemana que yo amo, que ella, bueno, era modelo, era cantante, era artista, Nico era muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que ella escribía sus canciones y John Cale, que era el productor, que de hecho fue parte, si me parece, de The Velvet Underground, porque era The Velvet Underground y Nico,
que a los que les gusta el rock probablemente conozcan esta banda, que fue hecha por Andy Warhol. Y, y sí, era como que su experimento en la música, y consiguió a todos esos artistas, y luego él conoce a Nico y la mete a la banda, y Lou Reed no la quería, y por eso siempre la hizo a un lado, y por eso era The Velvet Underground y Nico. Pero ese no es el punto. El punto es que Nico, cuando empieza su carrera de solista, John Cale, cuando la veía escribir, decía que ella se quedaba viendo el papel. O sea, ella agarraba la libreta y se quedaba viendo, y después de mucho tiempo escribía un verso. Porque ella en todo este proceso lo estaba pensando, pensando, pensando. Y me parece algo hermoso, porque es como, es esta contemplación y ella su propia necesidad de hacer algo bien, de hacer algo que para ella fuera perfecto, que se quedaba contemplando hasta que ya lo pensaba y ya tenía la idea perfectamente curada y la ponía en la hoja. O es como el proceso creativo de H.P. Lovecraft, que le agarraban ¿cómo decirlo? Esta explosión de creatividad y se encerraba, entre comillas, a escribir, escribir, escribir. Y eran sesiones de escritura súper largas. Y le servían, y hacía obras maestras. Aunque a mí no me gusta H.P. Lovecraft, pero valoro el valor de su escritura. Y por ejemplo, bueno, sí me gusta H.P. Lovecraft, pero me gusta nada más Cthulhu. Porque cuando leí Las Montañas de la Locura, no me gustó nada. Pero ese no es el chiste. O es como Salvador Dalí, que tenía esta práctica en la que cuando él se iba a dormir tenía algo que hiciera ruido en su mano. Entonces cuando él se quedaba dormido, pues obviamente se aflojaban sus músculos, se relajaban, soltaba eso, hacía un ruido, lo levantaba y como cortaba su ciclo de sueño, tenía como que el sueño medio presente y se iba a pintar eso. Entonces cada quien tiene su proceso creativo. Es como Eric Satie, el compositor, que para mucha gente era una persona muy loca. Porque cuando él se muere, entran a su departamento y encuentran que tenía 2 pianos apilados y tenía no me acuerdo qué mundo de cosas ahí. Pero él era adelantado a su tiempo, porque él incluso llegó a componer piezas en las que el chiste era que tú no estuvieras poniendo la atención. Era lo que él llamaba, si mal no recuerdo, él llamaba como música de mueble, o sea, como furniture music, porque era la música que acompaña el espacio, no era el centro de atención. Y él se conflictuaba mucho con la gente porque él empezaba a tocar y la gente se reunía alrededor para ver cómo tocaba y el objetivo era que no, que la música está para acompañar, no para que estés ahí. Pero bueno, el proceso creativo, la inspiración, es precisamente eso, cada quien tiene su proceso y tienes que aprender y analizar y contemplar cómo fluyen las ideas para ti. Porque por ejemplo, Joan Didion en su libro de The Year of Magical Thinking, que me encanta ese libro, ella menciona, no era ni un tip ni un consejo, ella lo mencionaba, porque ella y su esposo eran escritores. Y ella mencionaba que siempre traían una libretita, para cuando vinieran ideas la anotaban. Y eso se me hizo a mí bellísimo, porque yo lo intenté, bueno, no lo intenté, lo hago. Porque me encantó la idea y se me hizo aparte como que ser único y diferente de traer una libreta cuando todo el mundo la anota en el celular. Porque yo era esa persona que era, ay, pues ¿para qué quiero yo una libretita si en el celular puedo yo poner todo? Pero hay algo mágico en eso y creo que si verdaderamente queremos estar más cerca de la inspiración, hay que darle esa magia que a lo mejor no tiene. Darle esos rituales, que ya hablaremos de los rituales personales, pero darle esa magia, ese ritual alrededor de generar ideas y creo que lo hace algo una experiencia muy bonita. Porque por ejemplo yo en esta libreta que tengo en la que anoto únicamente ideas, porque pues sí, como dije, ya he dicho que tengo este vicio de querer delimitar todo y que todo esté catalogado y yo diría esta manía curatorial de que todo esté catalogado y perfectamente encuadrado y todo. Pero dije, esta libreta va a ser para ideas. Y para mí eso fue un gran paso, porque de querer tener todo, yo hasta dividía las ideas. Decía, esta idea es de un podcast, esta idea es de un collage, esta idea es de una receta, y no llegaba a ningún lado. Entonces, en esta libretita yo empecé a poner todas las ideas, y está padre, porque incluso se llega a ser una especie de diario de las ideas. Porque veo algunas ideas y me acuerdo, ay, esta la escribí cuando estaba en la banca del parque y cruzó este perrito y se me vino esta idea y la anoté. Y creo que eso al final de cuentas te puede hacer para hacer una reflexión de en qué lugares y en qué entornos tú tienes ideas. Y creo que eso es muy padre, porque te va a ayudar a aprender tu proceso creativo. Y una vez que lo entiendes, y una vez que comprendes la manera en la que tú generas ideas, y la manera en la que la inspiración te llega, vas a poder buscar replicar ese escenario y vas a poder acceder a la inspiración más fácilmente. Y es como había un escritor que decía que como que la magia de tener todo en una libreta era que las ideas se traspasaban entre ellas. Y es cierto,
Porque a veces pasa que yo tengo una idea para un collage y luego estoy leyendo y veo que también hay una idea para una historia y las mezclo y el collage cuenta la historia y ¡pum! Para mí es como que wow, el éxtasis creativo. Entonces creo que esa es la magia de la inspiración, es abrirte camino y entender cómo funciona tu propio proceso, porque entendiéndolo vas a saber cuándo funciona, cuándo no, y vas a evitar forzarlo, porque vas a poder entender cómo creas tus ideas y eso te va a ayudar a que no tengas que estarlo forzando, a que no tengas que estarte bloqueando y, voy a picar piedra hasta que encuentre una idea, porque así no funciona, y te va a desgastar y va a hacer que la experiencia placentera, que es crear algo for the sake of it, por hacerlo, se te va a convertir en una tarea, se te va a convertir en algo que te va a doler la cabeza de, ay, no tengo ideas, qué horror esto de crear. Y te vas a perder esta experiencia tan bonita que es fluir, porque al final de cuentas las ideas son extensiones de nosotros mismos. Yo creo que las ideas son algo tan tuyo como tu propio reflejo en un espejo. ¿Por qué? Porque las ideas nacen de ti. Las ideas vienen como un producto de lo que piensas, como un producto de lo que consumes, de todo tu bagaje personal, de cultura, de ideas, de experiencias, de vivencias, y todo eso genera las ideas. Por eso el cine de Fellini es tan particular, y por eso las pinturas de Edward Hopper son tan especiales, o los diseños de Zaha Hadid son tan únicos, porque cada quien imprime esa esencia, y ya hablaremos del estilo en un episodio. Pero es eso, las ideas son algo tuyo. Y yo creo que la clave aquí es precisamente eso, que las ideas al ser algo tuyo son algo auténtico. Y es donde entramos a este mito de la originalidad. Porque creemos que la originalidad es algo mágico, la originalidad es algo que todos tenemos que aspirar a tener. Que la originalidad tiene que ser que mis ideas sean algo que nunca haya visto el mundo. Y así no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque 8.000 millones de personas, todo el mundo tiene ideas. Todo el mundo va a pensar igual y siempre va a haber algo, y es lo que hablaba cuando buscamos la inspiración en Pinterest, siempre va a haber algo que se va a parecer a lo que tú quieres hacer. Y eso te puede desmotivar. Y al final de cuentas, la originalidad, y creo que sin querer ya lo expliqué con todo esto, la originalidad radica en la perspectiva que tú le puedes dar. Y por ejemplo, a mí me intriga mucho en mi experiencia personal, redundante, I know, pero yo hago mucho collage del espacio. ¿Y qué pasa? Si tú buscas en Pinterest collage del espacio, vas a encontrar miles. Y a mí eso me triguea bastante, porque una de mis fobias reales es que digan que yo me copio una idea que viene de mí. Porque yo soy una persona muy celosa con sus ideas. Entonces, para mí como que el insulto más grande que me puedes dar es decir que me copié. Porque es como, para mí este proceso es tan mágico, el de crear ideas, que el hecho de que haya algo que se le parezca y tú digas que me lo copié, me molesta mucho porque es como precisamente yo evito entrar a Pinterest a buscar collage porque digo no quiero que me influya, y es como esta diseñadora de modas que yo veía en un reality show, que ella decía, ella le iba a hacer un vestido a una amiga y le dice la amiga, ¿quieres que te muestre ideas? Y ella le dice, no, 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 yo quiero crear mi propia cosa, no quiero que esas ideas me influyan. Y creo que es eso, es como entender que lleva a haber cosas que se parezcan, aunque claramente hay que tener ética en lo que uno hace. Y está bien decir que uno se puede inspirar, pero hay que tener ética en lo que hace, porque no es lo mismo pedir a una inteligencia artificial que te haga cosas, porque te las va a hacer, pero no va a ser auténtico. Porque la inteligencia artificial no tiene esas emociones humanas, no tiene esta experiencia única y viva y a veces desagradable que es experimentar las emociones y estar vivo. Y ellos te van a decir porque se van a inspirar en lo que otra gente ya escribió y publicó en internet. Y está bien que las inteligencias artificiales te ayuden a generar ideas, pero la clave yo diría es que tienes que comprender tu tema y tienes que entender qué estás haciendo y qué quieres que la inteligencia artificial te ayude para tener esa idea. Porque de nada sirve que yo haga una imagen en DALL-E, creo que se llama DALL-E, y le diga que es mía porque no es auténtico y no tiene ética, porque no es auténtico, no lo hiciste tú, te lo hizo la inteligencia artificial, tú ni siquiera diste la idea, me explico, porque sí, yo pude haber dicho, genérame una pintura de París en la noche y que esté cayendo un meteorito, y sí, esa es mi idea, pero yo no hice nada en el proceso de crear la obra, entonces ¿dónde está lo auténtico ahí? ¿Dónde está? No existe. Entonces creo que esa es el dilema, y esa es como que la originalidad. Uno tiene que ser auténtico y no tienen que tener miedo, yo creo, a experimentar. Y no tienes que tener miedo más que nada a reutilizar ideas, que creo que ese es otro problema. Solemos creer que las ideas, al ser esta cosa mágica y maravillosa, solo las podemos tener una sola vez. Y no, no hay que tener miedo a reutilizar ideas.
Porque siento que tachar una idea es como tirar algo a la basura, un alimento a la basura que todavía funciona. ¿Por qué? Porque como dije, las ideas son este proceso tuyo, esta imagen de ti que tú pones afuera. Y tirarlas a la basura después de un solo uso, a ver, no. Las imágenes son multiusos, como la Magitel o como el Tupperware. Son igual de multiusos. ¿Por qué? Porque es como la arquitectura, aunque la arquitectura es algo más técnico, pero igual es un arte. Los arquitectos hacen estos diseños con ciertas consideraciones, con ciertos criterios de temperatura, de gente que va a usar, el peso del edificio, el entorno, lo que sea. Y a veces ese diseño no se utiliza, pero lo reutilizan después para un proyecto diferente con las mismas características. Y así como es válido que reutilicen proyectos que no se utilizaron, porque uno le invierte tiempo, le invierte esfuerzo, cálculos y hasta a veces dinero, ¿por qué lo vas a tirar a la basura después de un solo uso? Al contrario, funciona. Y funciona muy bien. Entonces no hay que tener miedo a reutilizar ideas. Porque al final de cuentas creo yo que tirar a la basura una idea es como si Van Gogh hubiera tirado a la basura sus primeros cuadros porque, ay no, ya, qué feos. Y por ejemplo, Van Gogh le copiaba mucho a Jean-François Millet las pinturas porque él quería pintar como él. Y no funcionaba así, porque Van Gogh tenía su propio estilo. Entonces, así como suena de loco, ¿no? Que dijéramos que Van Gogh tirara a la basura sus primeras pinturas porque no son originales. Pero a ver, es un Van Gogh, me explico. Y yo creo que ahí está la clave, porque después de mucho tiempo de crear ideas, te das cuenta lo valiosas que son. Y por eso las ideas son más valiosas, yo diría, que el Bitcoin, o más valiosas que el dólar. Es como, cuesta mucho tenerlas. Cuesta mucho tener las ideas y cuesta mucho mantenerlas y mantenerse fiel a las ideas. Porque las ideas son tan frágiles que parece que las podemos tirar a la basura y generar nuevas, pero cuando te quedas sin ideas, cuando tú mismo te cierras todas las ideas posibles, dices, ay, lo quedaría por una idea original. Y ahí está la cosa, entonces creo que hay que aprender a valorar nuestro proceso, hay que aprender a valorar cómo tener ideas, porque al final de cuentas es lo que va a mover nuestros proyectos, es lo que nos va a ayudar a encontrar soluciones a un problema. Y a veces lo único que se necesita para tener nuevas ideas es cambiar de perspectiva. Es como esa carta que creo que se llama The Hangman en el tarot, que es como nuevas ideas, es como una nueva visión de un problema. Y creo que esto ayuda mucho. Hay que quitarse el miedo a veces ver las cosas de cabeza. Porque es como, por ejemplo, cuando yo aprendí a dibujar, que era precisamente que decían, pues yo batallo horrores para hacer un retrato. Dibujar gente para mí es lo peor del planeta, porque no me sale. Y me frustro porque hago caras y luego digo, pero ¿cómo se supone que se va a parecer a mi modelo, right? Pero justo decían, pues para dibujar caras voltea el dibujo, o sea, dibújalo al revés, para que veas únicamente las líneas y las formas, no te centres en hacer la cara como tal. Y creo que eso es algo que funciona para muchas cosas de la vida, porque precisamente al cambiar la perspectiva o al cambiar la forma en la que, en la que hacemos las cosas, nos van a venir nuevas ideas. Es como esa parodia que hicieron en Los Simpson de Frank Gehry, el arquitecto, en la que supuestamente Frank Gehry iba a hacer creo que la ópera para Springfield y agarra una bola de papel, agarra un papel, la hace bola y la avienta y el nuevo diseño. E incluso aunque sea muy tonto el ejemplo, funciona y hay muchas veces que eso funciona. Por ejemplo, hay unos diseños que he visto en Facebook o en Pinterest de arquitectura en la que diseñan cosas con base en objetos. Diseñan un edificio con forma de USB o un edificio con forma de engrapadora y se ven muy bien. Y es chistoso porque es como, ay, usaron un clip o un USB para hacer un edificio. Pero así funciona la inspiración. Y es como Jasper Jones en sus pinturas, que él hizo muchas veces ¿cómo decirlo? Como un bodegón, que era una lata que él usaba, una lata de café, en la que él puso pinceles y como él pintaba con acrílico, se secaron y se pegaron a la lata y ya no la podía quitar. Y usó esa lata para muchas cosas y fue todo un proceso para Jasper Jones, porque empieza a hacer pósters pintados y serigrafía de esa lata y después vio que los lápices y el cuadrado de la lata y los lápices hacían la forma de una mano y empezó a meter manos en sus composiciones, que esa mano representaba la mano del artista y cómo los lápices y los pinceles, perdón, creo que dije lápices, ¿verdad? Los pinceles eran esa expresión con la mano y eso pasó porque vio esa lata y dijo, ¿qué pasaría si lo experimento? Porque igual aquí entra no quiero entrar en ese debate de qué es arte y qué no, pero a lo que voy es que él no dijo que la lata fuera arte, pero él dijo que vio esa lata y dijo, ¿qué pasa si experimento con ella? Y es la clave.
es animarse a hacer cosas que la gente no ha visto. Es animarse a tocar teclas que nadie ha visto. Es como, por ejemplo, el jazz. Es que no sé cómo entra en esto, pero por ejemplo, muchas veces con el pop lo que pasa es que como el pop utiliza una cierta escala musical que está muy limitada porque son los sonidos del pop, o sea, no puede ser ni muy grave ni muy alto, es una escala limitada, pues muchas veces pasan esos escándalos de que muchas canciones de pop se parecen y luego se demandan que porque es plagio y que porque no sé qué. Pero con el jazz se utilizan todas las escalas. Entonces eso hace que el jazz sea una música tan rica y tan variada porque utilizan todas las escalas. Y creo que no lo digo por denigrar el pop o por alabar el jazz, pero a lo que voy es que precisamente animarse a utilizar cosas que no se han hecho ayuda a descubrir nuevos sonidos, a descubrir nuevas experiencias. Cuando entrevisté a Mariana Orozco para Access Metro, me contaba que hacer una receta era como yo le contaba que era hacer un cuadro. Uno empieza pensando, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y con eso vas pensando en ingredientes y los vas juntando y haces nuevas cosas. Entonces, este ejemplo de las ideas podemos ver que funciona para muchas cosas y hasta para resolver un problema, porque muchas veces se recomienda que para encontrar la solución a un problema, sal a caminar o haz actividades que te distraigan y ahí es cuando te llega la inspiración. Me acuerdo que un día escribí una historia que se me ocurrió porque estaba hablando con mi papá y le pasé un libro y me vino la idea de la escena. Dije, ¿y si a un espía le dan el libro y ese libro? Y me empecé. Nunca terminé la historia, plot twist, pero esa inspiración me vino por eso. O igual el fax público vino porque acá atrás, ahí en la orilla del video se alcanza a ver que tengo el fax. Y me encanta el fax. O sea, como no es un electrodoméstico, pero como aparato electrónico se me hace tan, wow, el fax. Porque es como que tan obsoleto y tan moderno a la vez. Pero de ahí salió. Y yo sé que hay muchos podcasts que se llaman fax, pero esa idea vino de mí y dije, qué padre. Y esa es la cosa. Hay que aprender a valorar nuestras ideas, porque aunque ya haya cosas que se parezcan, hay que aprender a valorarlas. Y es como decía ahí, pero también hay que tener ética. Porque me acuerdo en mis inicios como lector, cuando leía Wattpad, me encontré una historia de una chava que hiciera para mí un descaro. Porque la primera hoja era un disclaimer que decía, esta historia es muy parecida a la de la autora tal, que era una autora reconocida mundialmente, a la de la autora tal y su libro tal. Debo decir que yo no sabía que esta historia existía y la gran diferencia, y eso fue lo que dije que descaro, porque dice, la gran diferencia entre su historia y la mía es que en su historia la casa es verde y la mía es azul. A ver, no, perdón, pero aunque uno le quiera, ¿cómo se llama? Ay, despistar, se va a ver que es copia. O sea, un detalle tan mínimo tampoco, ¿verdad? Y yo diría que aquí la clave es que, o algo que yo hago, es que yo sé que hay cosas que se parecen a lo que quiero hacer. Hay recetas que se parecen a lo que yo quiero hacer. Todo el mundo ha hecho huevos con tocino. Todo el mundo ha hecho huevos benedictinos o han hecho un crêpe Suzette. Pero ¿qué pasa? Que yo diría, y este es un consejo que yo podría dar, es que anímate a hacer tus cosas, anímate a hacer esa idea que tienes. No busques inspiración. Si ya tienes esa idea, si ya tienes ese collage del espacio, que es lo que yo hago, no busques imágenes, no busques cosas que se parezcan. Hazlo. Y una vez que lo tengas, ahora sí busca qué hicieron las otras personas para que veas hasta cierto punto en qué se parecen y en qué no. Y si se parecen, pues puedes corregirlo para que no se parezcan tanto y no venga alguien que no sabe y te diga, te copiaste. Porque es muy molesto y yo creo que a mucha gente le puede pasar que tienes una idea y resulta que a alguien más ya se le ocurrió, pero genuinamente era tu idea. Y este ejemplo lo digo a la gente con honestidad que sabe que fueron ideas de ellos. Y es como, y te puedes animar un poco, pero al final de cuentas no hay que perder el hilo y el objetivo de por qué lo hacemos. Porque al final de cuentas una idea puede funcionar porque necesitamos sacarla de nosotros. Y esto sí va un poco dirigido al arte. Es esta idea que yo ocupo expresar y la hago. Y no lo hago porque alguien más ya lo haya hecho y porque quiero competir con esa persona, sino porque me urge sacar esta idea. Y aunque yo haga un collage y se parezca al de otra persona, yo estoy satisfecho porque era esta idea y esta necesidad que yo ocupaba sacar de mí. Entonces creo que hay que animarnos a eso. Hay que animarnos a romper este paradigma, a quitarnos ese miedo o esa santidad que le hemos puesto a la creatividad, a la inspiración y a la originalidad. Y hay que romper un poco con ese mito, que es hay que tirar el obelisco. Hay un ejemplo súper problemático, pero ajá, hay que quitarles esa
aura que tienen de la creatividad, la inspiración y la originalidad como estas cosas inalcanzables, estas cosas que todos buscamos pero no existen. No, sí existen y están a nuestro alcance. Pero precisamente hay que quitarles ese miedo, hay que quitarles ese aura y hay que ver lo que son en realidad. Que la creatividad es una habilidad, la inspiración es un medio y la originalidad simplemente no existe, porque lo verdaderamente original es lo auténtico. Cuando tú haces algo auténtico, ahí es cuando verdaderamente das en el clavo, ahí es cuando verdaderamente encuentras algo que conecta. Por algo todos conectamos con las... Bueno, no todos, pero las obras de Dalí nos hablan, nos fascinan, nos intrigan. Las obras de Edward Hopper nos transmiten esa soledad. Las obras de Edvard Munch, esa desesperación. Y las obras de Vermeer, esa paz. Aunque curiosamente Vermeer compartía casa con 16 personas. Entonces sus imágenes de cuadros de gente solitaria son como esa proyección de lo que él buscaba. Pero bueno, ese es otro tema. Pero precisamente porque es algo auténtico. Ellos hablan desde su perspectiva. Y hay que encontrar nuestro propio discurso y hay que tener ideas. Y una vez que las tengamos, trabajarlas para que nos demuestren a nosotros, nos expresen, esas ideas sean reflejo de nosotros y no una proyección de algo que queremos ser, ¿ok? O sea, no hay que buscar ideas para parecernos a Picasso, porque no se trata de ser el próximo Picasso, no se trata de ser la próxima Elizabeth Taylor o de ser la próxima Madonna, se trata de ser la primera persona que somos nosotros. O sea, en mi caso, no se trata de ser el próximo podcast creativo, sino se trata de ser el primer fax público. No se trata de hacer el próximo Guernica, sino de hacer mi próximo florero. ¿Me explico? O sea, no se trata de intentar tener ideas para igualar a otra gente. Se trata de encontrar ideas que nos demuestren quiénes somos, que nos recuerden quiénes somos. Y de esa manera poder crear cosas que sean auténticas, cosas que tengan esencia. Porque al final de cuentas, las cosas que tienen esencia son las cosas que traspasan el tiempo. Son las cosas que cuando las vemos aún así hayan pasado 1000 años, como el arte egipcio, nos llaman y nos conectan. Entonces hay que quitarnos ese miedo de tener ideas, hay que dejar de perseguir la inspiración y hay que dejar que se acerque a nosotros. Hay que consumir cosas que nos hagan pensar, hay que consumir cosas que nos hagan felices, porque al final de cuentas, si uno está enojado, si uno está triste, es más difícil que te inspires, pero cuando estás feliz y estás relajado, todo fluye y las ideas vienen y de repente dices, wow, cuántas ideas, ¿qué voy a hacer con tantas? Entonces hay que hacer eso, hay que disfrutar el proceso de crear. No hay que enfocarse en tener una idea y protegerla hasta el fin del mundo, no, no, no. Hay que dejarse fluir y hay que aprender a valorar nuestras ideas, respetar nuestros propios procesos y disfrutar el arte de crear, el arte de vivir. Y bueno, hasta aquí llega este episodio y nada. Gracias por escucharlo. Nos vemos en la próxima edición. Chao.